Buenos días, mi nombre es Ola Miller Salvatierra Rojas, integrante del segundo grupo, conformado por Florian Tumbajulca Harold Denison, Ibáñez Alvites Saraí de Dios y Jara Pacora Erlin Roberto. El tema que le hemos preparado es el análisis y tratamiento del agua residual doméstica de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera y simulación con el programa GPSX aplicando el modelo ASM2D y el esquema A2O, lo que implica la eliminación conjunta tanto de nitrógeno y fósforo. Basta con una gota de agua, una simple gota de agua para albergar esperanza de vida. José Montero.
Este modelo también considera 10 componentes suspendidos. Los componentes suspendidos considerados en los tres grupos de bacterias, las bacterias heterótrofas, las bacterias autótrofas y las bacterias acumuladoras de polifosfato. Además, el modelo considera dos productos de almacenamiento de las bacterias PAO, los polihidroxialcanoatos, almacenados a partir de ácidos grasos volátiles, y el polifosfato, que es fósforo almacenado intracelularmente por estas bacterias. Además, el modelo permite simular también los procesos de precipitación química del fósforo. Para ello incluye dos componentes. El hidróxido metálico haría referencia al reactivo que añadimos en un proceso de fangos activados para precipitar el fosfato, ya sea cloruro férrico, sulfato férrico, etc. Además, también incluye el fosfato metálico, es decir, el fosfato de aluminio, bien el fosfato de hierro, una vez precipitado los componentes. La materia orgánica suspendida no biodegradable y biodegradable respectivamente. El último de los componentes es la concentración de sólidos suspendidos. Por lo que respecta a los procesos considerados en el modelo ASM2D, este considera que las bacterias heterótrofas pueden llevar a cabo 9 procesos. En primer lugar, considera los procesos de crecimiento aerobio con los dos componentes que pueden utilizar como sustrato, la materia orgánica fermentable y los ácidos grasos volátiles, también considerados los procesos de crecimiento en condiciones anóxicas, es decir, utilizando nitrito como aceptor de electrones en lugar de oxígeno en estos procesos, son análogos a los anteriores. Lo único que cambia es el aceptor de electrones. El último modelo considera que las bacterias heterótrofas son capaces de hidrolizar la materia orgánica suspendida transformándola en soluble, y que lo pueden hacer tanto en condiciones aerobias anóxicas como anaerobias. Aunque el proceso es el mismo, la velocidad del mismo es diferente en función al aceptor de electrones. Por eso el modelo considera 3 procesos independientes. Además, esta también considera el proceso de fermentación, que sería la transformación de la materia orgánica fermentable en ácidos grasos volátiles. El último proceso considerado es el proceso de lisis. Para las bacterias autótrofas, el modelo únicamente considera dos procesos: el proceso de crecimiento, que va asociado al proceso de nitrificación, y el proceso de lisis. Para las bacterias PAO, el modelo ASM2D considera 8 procesos: el proceso de almacenamiento de pHA, mediante el cual las bacterias toman los ácidos grasos volátiles del medio y lo almacenan en forma de polihidroxialcanoatos. Los procesos de crecimiento, que se pueden dar lugar en condiciones aerobias utilizando el oxígeno como aceptor de electrones, o en condiciones anóxicas, los procesos de almacenamiento de polifosfato a partir del fósforo presente en el agua, que también se pueden dar a partir utilizando el oxígeno como aceptor de electrones, o bien el nitrato. Estos procesos de almacenamiento anóxico de polifosfato y de crecimiento anóxico es la diferencia que existe entre el modelo ASM2D y el modelo ASM2. Por último, el modelo también considera 3 procesos de lisis, uno para las bacterias PAO y otro para cada uno de los productos de almacenamiento, tanto del pHA y el poli-P. Cabe mencionar que para calcular los coeficientes estequiométricos de los distintos procesos del modelo, considera 5 materiales a conservar: la DQO, o sea, la demanda química de oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, la carga eléctrica y los sólidos suspendidos.
Por lo tanto, el modelo define los contenidos en cada uno de estos materiales de cada uno de los componentes. Describir la degradación de la materia orgánica, entre otros parámetros que difieren entre cada modelo, es muy importante. El proceso A2O está diseñado para la eliminación de nitrógeno y de fósforo, aunque la desnitrificación completa no es posible. Básicamente, el proceso A2O es una modificación del proceso AO, ya que añade una zona anóxica entre las zonas anaerobias y aerobias. La zona anóxica se incluye solamente para reducir las cargas de nitrito sobre la zona anaerobia, mediante el cual se recirculan los fangos, lo que afectaría a la eliminación de fósforo. Ya por parte de la eliminación tanto de nitrógeno y de fósforo, en los casos en los que las aguas que salen del apetar se vierten a ecosistemas como riegos de eutrofización, es importante eliminar los nutrientes tanto de fósforo y de nitrógeno. En estas aguas pueden llevar para no aumentar la intensidad de este proceso. Esta eliminación de nutrientes es la principal cometido de tratamiento biológico basado en el proceso de fangos activados. A pesar de estar concebido inicialmente para la eliminación de materia orgánica, por ejemplo el carbono, las PETAR actualmente se diseñan para tratar también la eliminación principalmente de nitrógeno y fósforo. El proceso de eliminación de nitrógeno requiere de condiciones aerobias y anóxicas, es decir, con presencia de nitrato en vez de oxígeno en el agua. En el diagrama se muestra el proceso de eliminación de nitrógeno en base a nitrificación-denitrificación. Se muestra un esquema simplificado del proceso. El nitrógeno puede encontrarse en diferentes estados de oxidación. En primer lugar, durante el tratamiento biológico habitual, la mayor parte de los compuestos orgánicos de nitrógeno se convierten en amoníaco. La eliminación del amonio se realiza en dos pasos. El primero, el amonio se oxida al nitrato en el proceso denominado nitrificación. Este proceso se puede describir de manera simplificada mediante una reacción química. Este proceso tiene lugar gracias a las bacterias nitrificantes, que son aerobias, es decir, realizan su función en presencia de oxígeno. Este proceso de nitrificación necesita de reactores de mucho mayor volumen que los necesarios para realizar únicamente la eliminación de carbono orgánico. Las temperaturas bajas también pueden dificultar el proceso. El agua residual puede generar beneficios para la gente, el medio ambiente y las economías según el Banco Mundial. En el informe Wastewater from Waste to Resource, es decir, aguas residuales de residuo o recurso, se insta a tomar medidas para gestionar las aguas residuales de manera más inteligente, por ejemplo, mediante la reutilización y recuperación de recursos, y se realizan proyectos de aguas residuales de varias partes del mundo que han reanudado sus operaciones en beneficio para la gente, el medio ambiente y las economías tanto a corto como a largo plazo. Invertir eficientemente en aguas residuales y otras infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida. Los servicios de agua, saneamiento e higiene administrados de manera segura son una parte esencial para prevenir enfermedades y proteger la salud humana durante los brotes de enfermedades infecciosas, incluida la actual pandemia de COVID-19. En esta época en la que el 36% de la población mundial vive en regiones donde el agua es un bien escaso,
el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización debe ser parte de la solución de los problemas de escasez y contaminación de las aguas, manifestó de esta manera la directora global de la Práctica Global del Agua del Banco Mundial. Una vez tratadas, las aguas residuales pueden reutilizarse para reemplazar el agua dulce para riego, procesos industriales a fines recreativos. También pueden usarse para mantener el flujo ambiental y los productos derivados de su tratamiento pueden generar energía y nutrientes. Según el informe, el tratamiento de las aguas residuales tiene un doble valor. Además de los beneficios medioambientales y para la salud, puede ofrecer beneficios económicos al reutilizarse en distintos sectores. Sus productos derivados como los nutrientes y el biogás pueden aplicarse a la agricultura y utilizarse para la generación de energía. Asimismo, los ingresos adicionales que se obtengan de este proceso pueden ayudar a cubrir costos operativos y del mantenimiento de los sectores públicos de aguas. En este sentido, ya no debe considerarse a las aguas residuales como residuo, sino más bien un recurso. Esto es un principio fundamental de la economía circular, un sistema económico que tiene como objetivo minimizar los residuos y aprovechar al máximo los recursos. A medida que las ciudades sigan creciendo en el futuro, deberán aplicarse estrategias para el desarrollo urbano que minimicen el consumo de recursos y que se centren en su recuperación, de acuerdo con los principios de la denominada economía circular. Los residuales son muy importantes. Se sabe que los tratamientos físicos pueden lograr hasta un 30% de remoción de la contaminación, mientras que los biológicos logran hasta un 95% de la contaminación presente. Es por ello que a continuación explicaré sobre 3 procesos esenciales que son el proceso anaerobio, anóxico y aerobio. El proceso anaerobio es un proceso usado en el tratamiento biológico de aguas residuales en el que un consorcio microbiano convierte la materia orgánica en biogás, metano de 50 a 70% de dióxido de carbono y de 30 a 50% en pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno, metacarpano e hidrógeno. Esto en ausencia de oxígeno. Esta es una opción muy viable para el tratamiento de aguas y lodos residuales debido a los bajos consumos de energía y también a su capacidad de tratar de lo que son los desechos con una alta carga orgánica, y pues el proceso comprende 2 etapas. La primera, fermentación ácida, que es en donde se va a llevar a cabo lo que es la hidrólisis, y también la acetogénesis junto con la fermentación metanogénica, donde va a ocurrir la citogénesis y la metanogénesis. En la etapa de fermentación ácida, los compuestos orgánicos complejos del agua residual, como son las proteínas, grasas e hidratos de carbono, son hidrolizados en compuestos orgánicos más sencillos, como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadenas largas. Esto por un grupo de bacterias anaerobias facultativas, acidogénicas o fermentativas, las cuales tienen una velocidad de crecimiento muy elevada, más elevada que las bacterias metanogénicas, las cuales son estrictamente anaerobias. Y estas bacterias metanogénicas se encargan de convertir lo que son los ácidos de cadenas más largas a metano, dióxido de carbono y ácidos orgánicos de cadenas más cortas. Y existen parámetros para que esto se lleve a cabo. Entre ellos está el parámetro de lo que viene a ser la temperatura, que se recomienda un valor óptimo de 35 grados centígrados. También está la acidez, que es el valor óptimo de pH y que va a oscilar entre 6.6 y 7.6, pues existe un punto medio prácticamente neutro, apto para estas bacterias metanogénicas. También está otro parámetro que es contenido en sólidos, y se suele operar en mejores condiciones con menos de un 10% de sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la de un alto contenido de humedad. Otro parámetro es de nutrientes, ya que para el crecimiento de la actividad de las bacterias
Estas tienen que tienen que tener al alcance lo que es el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales compatibles pues con la cantidad de carbono. También está el parámetro de tóxicos, que es la presencia básicamente de compuestos en cantidades muy elevadas y pues que pueden transformarse en compuestos muy tóxicos durante este proceso, como es el nitrato, nitrito, el azufre, oxígeno, pues detergentes y algunos pesticidas. Y además también pues de metales pesados, metales alcalinos y alcalinoterros. Proceso anóxico. Este proceso ocurre en ausencia de oxígeno, pero también aquí entran a tallar algunos aspectos que vienen a ser los aceptores, muy importantes, los aceptores de electrones, como el nitrato, que se convierte biológicamente en lo que es nitrógeno y pues gas desnitrificado. Y este proceso de la desnitrificación es la segunda etapa de lo que es la eliminación de nitrógeno en las aguas residuales, la cual se lleva a cabo en condiciones anóxicas, donde previamente el nitrato es reducido a nitrito y posteriormente nitrógeno gas, mediante la acción pues, de bacterias heterótrofas facultativas. Y estas bacterias utilizan lo que es el carbono de la materia orgánica para una síntesis celular y fuente de energía. Y esto en ausencia de oxígeno utiliza lo que es el nitrato como aceptor de electrones, como mencioné hace unos segundos. La desnitrificación puede ser afectada por varios factores, entre los que destaca el factor de temperatura, oxígeno disuelto, pH, la cantidad de materia orgánica fácilmente disponible y las concentraciones de nitrato. Este proceso aprovecha la capacidad de los microorganismos de asimilar materia orgánica y nutrientes como nitrógeno y fósforo, estos nutrientes disueltos en el agua residual, para su propio crecimiento en presencia de oxígeno, que va a actuar posteriormente como aceptor de electrones en el proceso de oxidación de materia orgánica. Y esta particularidad va a conllevar unos rendimientos energéticos muy elevados y una importante generación de fangos, consecuencia de alto crecimiento de las bacterias en condiciones aeróbicas. Los objetivos que persiguen este tipo de tratamientos son la transformación de la materia orgánica y la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables, obviamente. Y en el caso de algunas aguas residuales urbanas, también se persigue lo que viene a ser la eliminación de nitrógeno y fósforos. Y por último, conseguimos además, gracias a estos procesos, la disminución de los microorganismos patógenos y fecales que habitan en el agua residual. Básicamente, existen dos tipos de tratamiento biológicos aerobios. Uno es el proceso de cultivo en suspensión, que son los fangos activados, y el segundo son los procesos de cultivo fijo, que son los lechos bacterianos. Importancia de la recirculación de agua residual y fangos activos. En los procesos de reducción de nutrientes, obviar la recirculación, que es la responsable del proceso de desnitrificación, no solo sería un error de diseño, sino también vendría a ser una carga económica para la operación de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Y pues en el caso de los lechos bacterianos, la recirculación externa, por ejemplo, de agua decantada, no de lodos, tiene los siguientes objetivos. El primer objetivo es que va a permitir lo que viene a ser un correcto funcionamiento en serie de los lechos y optimizar así el rendimiento global del proceso. Segundo punto es que mantiene la alimentación uniforme de toda la superficie del lecho y así lograr una superficie específica que pues va a contribuir a la depuración de las aguas residuales. Y tercer punto es que mantiene la humedad de la biopelícula cuando el caudal de entrada al edar en horas nocturnas tiende a ser muy bajo o a veces nulo. Y de esta forma, cuando llegue a la punta de la carga contaminante, la biopelícula estará en las mejores condiciones para así abatir las cargas contaminantes. Asimismo, los retornos de fangos activos desde el decantador secundario hasta el reactor biológico es un paso esencial dentro del proceso de tratamiento. Mantener la concentración adecuada de los fangos activos en el reactor biológico va a garantizar un correcto funcionamiento de los procesos.
Bacterias heterótrofas. Estas bacterias constituyen el grupo más importante ya que son capaces de degradar o mineralizar la materia orgánica presente en el medio. Para la fuente de carbono y para el dador de electrones, las bacterias heterótrofas utilizan compuestos orgánicos. En su metabolismo se puede clasificar desde el punto de vista del aceptor de electrones y se puede ver tres tipos. Está presente las aerobias con oxígeno como aceptor de electrones, las facultativas también con oxígeno, nitrito y nitrato, y las anaerobias que como aceptores tienen a otros y pues se llevan a cabo en ausencia de los mencionados antes que son oxígeno, nitrato y nitrito. En su clasificación están las bacterias heterótrofas de todo tipo. Están las aerobias desnitrificantes, que vienen a ser las facultativas, acidogénicas y acetogénicas. Las bacterias heterótrofas solamente pueden eliminar la materia biodegradable, como por ejemplo la molécula de glucosa y también las proteínas, que estas tienden a ser un poco más complejas. Y pues las bacterias heterótrofas también crecen a partir de unas moléculas pequeñas simples y pues para la producción de energía estas bacterias utilizan el proceso llamado catabolismo, usando lo que viene a ser el oxígeno para una oxidación de una parte de la materia orgánica y de ese modo poder realizar una síntesis celular por medio del anabolismo, utilizando así nutrientes como son el fósforo y también el nitrógeno, y pues luego obtenida la biomasa heterótrofa ocurre un proceso de muerte celular, transformando así a las bacterias en inertes y en moléculas grandes que son luego lentamente biodegradables, sufriendo luego el proceso de una hidrólisis, devolviendo al sistema materia orgánica para que se incorpore y pues esto llegue al metabolismo de crecimiento. A continuación hablaré sobre las bacterias autótrofas. Estas bacterias son capaces de sintetizar las subsustancias orgánicas a partir de lo que son los minerales. Existen tipos de bacterias autótrofas en una petar, pero de las más importantes son las responsables del proceso de nitrificación, lo cual consiste básicamente en oxidar el amonio que contamina el agua residual y convertirlo en fuente de nitrito y nitrato. Y las principales características de estas bacterias es que para la fuente de carbono utiliza carbono inorgánico, CO2. Para la fuente de dador de electrones utiliza compuestos inorgánicos como es el amonio y nitrito, y para el aceptor de electrones usa el oxígeno. Los procesos de nitrificación se da en dos etapas. En el primer paso se lleva a cabo el paso de amonio a nitrito por las bacterias A o B. En esta reacción se da el catabolismo, que es la producción de energía, y se debe tener en cuenta que existe un riesgo cuando se trata con aguas de muy poca alcalinidad, ya que también pueden tomar un alto rango de acidificación, afectando así los procesos. Y pues en la segunda etapa es el paso de nitrito a nitrato y lo realizan las bacterias NOB correspondiendo a la realización de catabolismo. En la imagen podemos visualizar las bacterias A o B, que es de monooxidantes, color azul, y en color rojo las NOB, nitrito oxidantes. Bacterias PAO. Estas bacterias son microorganismos responsables de lo que viene a ser la eliminación de fósforo y son conocidas por PAO. Estas bacterias han evolucionado para obtener una ventaja competitiva respecto al resto de microorganismos heterótrofos. Existen condiciones para el desarrollo de las bacterias PAO. El primero es que se debe alternar las condiciones de trabajo del fango entre condiciones aerobia y anaerobias para tener la presencia de ácidos grasos volátiles en el agua residual. Además, durante lo que viene a ser la etapa aerobia, los ácidos se consumen y el fósforo se suelta, aumentando así una concentración en el reactor biológico, y cuando se introduce el oxígeno, nitrito o nitrato, se va a producir un consumo notable de fósforo, obteniendo así una eliminación neta de este. Bacterias GAO, acumuladoras de glucógeno.
Su metabolismo de estas bacterias consiste en que en condiciones anaerobias lo que hacen es básicamente acumular los ácidos grasos en forma de pH y esas bacterias no tienen la capacidad de acumular polifósforo en forma de polifosfato, de forma que si llegan a desarrollar mucho en el reactor biológico, pues podrían llegar a desplazar a las bacterias PAO, ocasionando así un deterioro en el proceso de eliminación biológica del fósforo, ya que estas bacterias no son capaces de acumular el fósforo en forma de polifosfato. Asimismo, podemos ver algunas condiciones que van a favorecer a las bacterias PAO frente a las bacterias GAO. Una de ellas es, por ejemplo, el ratio de la demanda química de oxígeno en el agua residual menor a 50 miligramos, pues favorece las bacterias GAO. También podemos visualizar el tema del pH. Si el pH anaerobio es mayor a 7.25, pues va a favorecer a las bacterias PAO, y si es menor, pues favorece a las bacterias GAO. Y también está el tema muy importante de la temperatura. Las temperaturas altas a 30 grados centígrados, estas en climas muy cálidos, obviamente, y meses de verano, van a favorecer únicamente a las bacterias GAO. Finalmente, otra bacteria muy importante viene a ser la bacteria sulfato reductora. Estas bacterias tienen la principal característica de que son capaces de utilizar el sulfato como aceptor de electrones, produciendo lo que viene a ser el sulfuro, que en función al pH se encuentra en forma de sulfuro a pHs elevados, de hidrógeno a sulfuros de pH intermedios y de ácido sulfúrico a pHs muy bajos. Estas bacterias se proliferan mucho en ambientes anaerobios, cumpliendo con pues lo que viene a ser las arqueas metanogénicas por el sustrato. Y por otro lado, pues la proliferación de estas bacterias no es tan deseable, porque lo que van a hacer esas bacterias es eliminar la materia orgánica produciendo dióxido de carbono y sin producir metano. Y asimismo produce lo que viene a ser el ácido sulfúrico, que al mezclarse con el biogás, pues va a impedir lo que viene a ser un aprovechamiento energético por problemas de una corrosión. Es así que existen dos grupos de estas bacterias, grupos heterótrofas y sulfato reductoras, y se diferencian según las fuentes de carbono y el dador de electrones, las cuales expliqué anteriormente. El metabolismo de estas bacterias es el conjunto de reacciones que tienen lugar en su interior, formadas por las reacciones de catabolismo, que es donde utilizan el ácido propiónico, oxidando esa transformación en lo que viene a ser el CO2, y también pues el anabolismo, y de ese modo generan nuevas bacterias, así sucesivamente. Bueno, en esta imagen podemos observar la simulación con GPSX aplicando el modelo ASM2D y el esquema A2 o eliminación conjunta de hidrógenos y fósforos. Empezamos con el influente, luego con el tratamiento primario, que es el sistema mecánico de cribas, luego con el tanque anaeróbico, el tanque aeróbico, el clarificador, el filtro de arena y el efluente. En la parte inferior podemos observar el pretratamiento, que está conformado por el microscreen, el sistema de pretratamiento, el digestor, el deshidratador y el sistema de lodos. A continuación, para la simulación utilizaremos el programa GPSX. A continuación, para que se vea mejor trabajo, iríamos a la opción ver Display Grid para que nos formen las cuadrículas. A continuación armaremos la simulación. Primero ponemos la del punto de influente, luego
haremos un combinador de 4 entradas. Para el grupo primario pondremos el proceso Bell, que es el sistema mecánico de cribas. Luego iríamos al tratamiento anaeróbico. Continúa con el tratamiento aeróbico. Continuamos con el clarificador. Ponemos acá el clarificador secundario circular. Clarificador secundario rectangular. Sí, consiguiente iríamos el proceso de filtro de arena, el tratamiento terciario. Luego continuamos con la descarga. Para el pretratamiento de biosólidos pondremos una entrada de un combinador de 3 entradas, un combinador de 2 entradas. A continuación iríamos al tratamiento de biosólidos con proceso Drum. Luego pondremos el proceso Spritrit. A continuación el digestor anaeróbico, aeróbico, luego el deshidratador y por consiguiente el proceso para desembocar el biosólido. El paso siguiente sería la unión de tuberías. Comenzamos con la unión de influente con el combinador de repartidor de flujo. Luego el repartidor de flujo va al sistema de cribas mecanizadas. Las cribas mecanizadas tiene dos salidas. Uno que va al tanque anaeróbico y el otro que va al repartidor de flujo hacia el tratamiento de biosólidos. Del tanque anaeróbico también podemos ver una entrada y 2 salidas. La salida va al tanque anaeróbico, del tanque anaeróbico va al clarificador, del clarificador hace un retorno al tanque anaeróbico, del clarificador pasa al filtro de arena, y también el clarificador tiene otra salida que va al tratamiento de biosólido y del filtro de arena pasa a la vertiente salida, el efluente. Pasamos al tratamiento de biosólido. Del repartidor de flujo va al el proceso Drum. El proceso Drum retorna al repartidor principal. Luego del proceso Drum, ponemos esto acá, el proceso Drum va al tratamiento al pretratamiento de tuberías y luego de esto va al tratamiento biosólido llamado digestor anaeróbico. Luego del digestor anaeróbico va al tratamiento de deshidratación y luego al compartimiento de los que desembocan los dos.
Y este tratamiento de deshidratación, el material sólido retorna al repartidor de flujo principal, hace un retorno. Seguidamente daremos el paso de poner etiquetas a los procesos. Hacemos clic derecho al icono etiquetas, ponemos el nombre. Para avanzar, para que me dé el tiempo, ya puse los nombres a los procesos. Lo que vamos a poner es el sistema de ingreso. Acá ingresa agua, ponemos aceptar. En el tratamiento primario ponemos etiqueta. Ingresa, lo ponemos entrada con BIF. En sludge ponemos WPRI. En sobrenante ponemos OFF 1. En el tanque anaeróbico etiqueta ponemos entrada OFF 1. En reciclado es RA5. En sobre tanante ponemos ANAER. Y en el bomba ponemos NA2. En el tanque aeróbico ponemos en la entrada ANAER. En el reciclado vamos a poner lo dejamos como estaba. En el reciclado lo dejamos como 57. Sobre nadante ponemos AER. Y en bomba recicle vamos a citar. En clarificador la entrada sería AER. En sobre nadante sería OFF2. En bomba WAS. Y en lodo sedimentado sería RA5. En el filtro de arena pondremos OFF2 como entrada. En flujo de salida ponemos EFF. En retrolavado de salida ponemos NA5. En retrolavado de entrada ponemos NA4. En el frente solo ponemos la salida de filtro de la arena, que sería F. En el tratamiento de biosólidos en microstream ponemos como entrada WCOM. Sobre nadantes ponemos OFF3. En sludge ponemos WTHICK. Vamos a aceptar. En el tratamiento ponemos como entrada WTHICK, como salida OF4. En el digestor anaeróbico ponemos como entrada OFF4. En el gas solo ponemos gas. En sobrenadante ponemos OFF5. En bomba ponemos NA6. En el deshidratador ponemos como entrada OFF5. En filtrat. En sólido deshidratado ponemos WASTE. Y al final del tratamiento de biosólidos ponemos como entrada WASTE y como delivery A54. Después de realizado todo esto, pasamos a insertar los datos, para lo cual vamos a composición, vamos a influente, composición, influente de caracterización. Acá ya está sobrescrito, acá lo cambié en DQO, lo puse 520, en NKT
lo puse 37, en fósforo total lo puse 15, en ortofosfato lo estimé 12, en, en, en videograbado de fracción total lo puse 0.17 y en el acetato total lo puse 0.17. Ponemos aceptar. Luego nos vamos al sistema de cribas primarios. Nos vamos clic derecho, parámetro de entrada operacional. El primero lo cambiamos a 5 y enter y aceptar. En tanque anaeróbico nos da un parámetro de entrada físico. En volumen máximo lo estimé 290 metros cúbicos. Aceptar. Siguiendo el paso, en el tanque aeróbico nos vamos a parámetro de entrada operacional. Acá en flujo bombeado lo puse 5000 metros cúbicos por día. Lo vamos a aceptar. Nuevamente en tanque aeróbico, parámetro de entrada, en físico lo puse 1040 metros cúbicos en volumen máximo. Continuando en el clarificador, clic derecho, parámetro de entrada, en operacional, en recirculación proporcional lo puse ON, en etiqueta de caudal lo puse agua, en fracción de recirculación lo puse 1. Nos vamos al controlador, lo activé en ON, en el variable de control para set point lo puse 2500. Nuevamente acá en el punto de análisis lo activé, lo puse off, lo puse a aceptar. Ponemos nuevamente en clarificador parámetros físicos. Acá en el punto de alimentación desde el fondo lo puse 1 metro, en superficie 100 metros cuadrados y en profundidad del agua 3 metros. En el filtro de arena lo dejamos así como está. En el efluente igualmente. Nos vamos a la parte inferior. En el tratamiento de biosólidos, en microscreen damos clic derecho, en parámetros, en operacional lo cambiamos a constantes flow. Ahí está. En flujo de bombeado lo pongo, lo estimo a 20 metros cúbicos por día. Presionamos enter y aceptar. En pretratamiento, en el digestor y el deshidratador, tanto como el lodo, lo dejamos por defecto. Luego, continuando con el proceso de simulación, daremos clic derecho en lejos de las funciones, ponemos sistema, parámetros de entrada y modelo bioquímico. En modelo bioquímico, el único cambio le haremos de on a off. Luego ponemos aceptar, nuevamente seleccionamos clic derecho, parámetros de entrada, pones state y start y acá el estimado del número 2. A continuación configuraremos la opción de las funciones. Seleccionamos las funciones en la parte superior, ponemos promedio diario. En la parte izquierda seleccionamos clarificador OF2. En la parte derecha ponemos acá en el signo más nitrógeno compuesto, seleccionamos amoníaco, solo amoníaco de nitrógeno.
en los fosfatos compuestos ponemos más, también seleccionamos el ortofosfato. En el compuesto variables ponemos más y seleccionamos el total COD, el total TKN y el total de nitrógeno. En el compuesto de variables adicional ponemos el signo más y solo seleccionamos el total de carbonos BOD. Pulsamos aceptar. Y también configuramos la parte de funciones en flujo másico, donde igualmente hacemos en la parte izquierda el clarificador, seleccionamos OF2 y el WAS. En la parte derecha solo seleccionaremos en el punto más del compuesto de variables, solo ponemos el total suspense solids. Ponemos aceptar. Y por último, de configuración de funciones, ponemos en tiempo de retención de sólido, donde vamos a seleccionar en masa el flujo ANAER, que es esto, el flujo ANAER con el tanque, con la tubería AIR, y en flujo másico seleccionamos el O2 con el WAS. Ponemos Enter y aceptar y cerrar. Perdón, acá también vamos a seleccionar. Continuando, iremos al panel de configuración de funciones. Ponemos promedio diario, luego activaremos la opción clarificador OF2. En la parte derecha activaremos nitrógeno compuesto y también el nitrógeno de amonio. También activaremos el compuesto fosfatado, como también el ortofosfatado. Activaremos también la composición de variables y en composición de variables activaremos también el total suspense solid, el total COD, el total TKN y el total de nitrógeno. También activaremos el total ultimate BOD. Ponemos aceptar. Luego nuevamente vamos a la función al panel de función, ponemos flujo másico. Igualmente acá agregaremos en el clarificador el WAS. Seleccionaremos el WAS. En la parte derecha solamente vamos a activar el total suspense sólido, la total de suspensión sólida. Ponemos aceptar. Nuevamente nos vamos al panel de función y ponemos el tiempo de retención de sólidos, donde acá vamos a poner una carpeta llamada tanque, donde vamos a seleccionar el tanque anaeróbico y el tanque aeróbico, donde la masa va a ser junto con el flujo de ANAER con la tubería AER, y el flujo másico será con la tubería A2 OF2 y con la tubería WAS. Activamos esta opción y ponemos en cerrar. Ubicación. Nuestra zona de estudio, en este caso donde se encuentra ubicado la PETAR de Covicorti, se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, teniendo como coordenadas UTM la coordenada este,
la cual es 715.000, y la coordenada norte 9.102.000. Como podemos visualizar aquí en la imagen derecha, se delimitó, ¿no?, la Petarre-Covicorti, ¿no?, toda la zona que abarca, con el programa de Google Earth. Población actual. Según los últimos censos emitidos, ¿no?, en los informes por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, siendo el más reciente o el más actual el del año 2017, nos dice que la población de Trujillo es la que ocupa el mayor porcentaje como provincia dentro de este departamento, con un 50,4%, y siendo el número de habitantes 970.016. Mientras que, también como se puede ver aquí en la imagen, en el año de 2007, el número total de habitantes es de 811.979 habitantes, siendo de la población también la que mayor porcentaje ocupaba, con un 54,5%. El valor, la variación intercensal que nos da entre estos años es de 158.037 habitantes, con una variación porcentual de 19,5, siendo el crecimiento no anual que se ha dado en todos los años, anualmente en los años, de 1,8%.
continuaciones iremos a la simulación de la planta de tratamiento Covicorti. En este momento vamos a esperar que verifique los datos. Damos en play para que cargue completamente los datos y se crea las gráficas. Una vez realizado esto, nos vamos a tabla. Como podemos ver, hay una tabla donde hay dos filas de anaer, del tanque anaeróbico y del tanque aeróbico. Para que esta tabla nos habilite, vamos a esta opción, seleccionamos los tanques aeróbico, el tanque aeróbico y el tanque anaeróbico. Solo el anaer y el línea 2. En la parte derecha solo seleccionaremos el soluble COD, el nitrógeno amónico, el nitrato y el ortofosfato. Ponemos aceptar. Y nos lleva a esta tabla donde si ponemos acá nos va a llevar una especie de gráfica donde nos indica todo el flujo que pasa por cada uno de los procesos. El flujo másico del influente es de 2000 metros cúbicos por día. El sólidos suspendidos totales es de 216.7 miligramos por litro. El sólidos suspendidos volátiles es de 162.5 miligramos por litro. La demanda química de oxígeno nos da como resultado de 520 miligramos por litro. El amonio de nitrógeno es de 25 miligramos de nitrógeno por litro. El total de nitrógeno es de 37 miligramos por litro. Bueno, continuando con el proceso primario, el sistema de rejas mecanizadas que tiene la Petar-Covicorti entra un flujo de 2167 metros cúbicos por día, sacando un flujo filtrado de 2162 metros cúbicos por día y una cantidad de lodo de 5 metros cúbicos por día. En el efluente, en el punto de vertimiento que se encuentra en Buenos Aires, en Trujillo, Buenos Aires, del distrito Víctor Larco, esta Petar está desembocando 1998 metros cúbicos por día y haciendo en el proceso de biosólidos en el deshidratador bueno, en el pretratamiento de biosólidos, en el proceso del deshidratador, entra una cantidad de lodo de 2 metros cúbicos por día.
y he filtrado durante el proceso la cantidad del agua de 0.5 metros cúbicos por día, desechando una cantidad de lodo de 1.5 metros cúbicos por día. En las conclusiones podemos ver que pudimos concluir, ¿no?, en 4 puntos. Uno, que el uso del software GPSX, ¿no?, resultó adecuado y de gran utilidad para el modelado y la correcta simulación de la Petar-Covicorti. Nuestro otro punto, ¿no?, en el que se concluyó fue que el funcionamiento adecuado de una petar, en este caso de la Petar-Covicorti, nos garantiza efluentes con niveles bajos de contaminantes, los cuales no nos pongan en peligro, no pongan en peligro la salud humana y marina. No tanto el modelo ASM2D como el A2O implicados en esta tarea. En el siguiente punto tenemos, ¿no?, que se concluyó que en el tratamiento de aguas residuales, los procesos que se llevan a cabo son fundamentales, ya que gracias al uso de los microorganismos, como en este caso las bacterias, que están en la naturaleza, ¿no?, se pueden neutralizar los residuos de origen doméstico como los residuos de origen industrial. Y por último, concluimos que la población de Trujillo no ha tenido un crecimiento notable en su número de habitantes. Y lo que ha provocado que aumente el volumen de aguas residuales, ¿no?, que puede ser negativo para la población de Trujillo. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas, de las cuales no hemos obtenido la información para poder elaborar nuestro presente trabajo. ¿No? Tenemos como la referencia de Vilanova, Santín y Pedret, del INEI, de Izquierdos Enríquez Diana y de Méndez Sánchez, cada uno, ¿no?, con su respectivo trabajo.